¿Quién fue realmente la esposa de Caín? ¿Existían otras personas aparte de Adán y Eva? Estas son algunas de las interrogantes que muchas personas se hacen al leer los primeros capítulos de la Biblia. En este video, vamos a analizar a fondo estas preguntas, apoyándonos en las Sagradas Escrituras y en el sentido lógico que ellas mismas proponen. Prepárate, porque lo que descubrirás aquí podría sorprenderte más de lo que imaginas. Comencemos con lo básico. Según el relato bíblico en el libro del Génesis, Dios creó al primer hombre, Adán, utilizando el polvo de la tierra. Luego, insufló en el aliento de vida, y así Adán se convirtió en un ser viviente. Más adelante, Dios notó que no era bueno que el hombre estuviera solo, así que hizo que cayera en un profundo sueño y, tomando una de sus costillas, formó a la primera mujer, Eva. Esta unión no solo fue el inicio de la humanidad, sino también del propósito divino de familia y multiplicación. Dios los bendijo y les dio un mandato claro: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Génesis 1:28. Este mandato implica que Adán y Eva tenían la responsabilidad y capacidad de tener hijos y poblar el mundo. Desde la perspectiva bíblica, ellos son los primeros seres humanos, y todos los demás descienden de ellos. La Biblia no deja espacio para suponer la existencia de otra humanidad paralela, ni antes ni después. En Hechos 17:26 se declara: y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Este pasaje reafirma que el origen de la humanidad es común y que todos compartimos la misma raíz. Entonces, si Adán y Eva fueron los primeros y únicos humanos creados por Dios, ¿de dónde vino la esposa de Caín? ¿Cómo es posible que tuviera con quién casarse? La respuesta es simple, aunque incómoda para el pensamiento moderno: la esposa de Caín era su hermana. Sí, aunque hoy en día esto sería escandaloso y legalmente inaceptable, en aquel tiempo era la única opción disponible. Todos los hijos e hijas de Adán y Eva tuvieron que emparejarse entre ellos para poder cumplir con el mandato de Dios de multiplicarse. Vale la pena recordar que en aquellos tiempos no existían leyes que prohibieran el matrimonio entre hermanos. Además, los riesgos genéticos que hoy se asocian a estas uniones no estaban presentes, porque Adán y Eva fueron creados con una genética perfecta. No existían aún las mutaciones ni la degradación genética que con el tiempo se desarrollaron a consecuencia del pecado y la caída. La pureza biológica del primer hombre y la primera mujer permitía que sus hijos pudieran reproducirse entre sí sin riesgo alguno de enfermedades hereditarias. En Génesis 5:4 se nos dice que los días de Adán después que engendró a Set fueron 800 años, y engendró hijos e hijas. Esta afirmación indica que, además de Caín, Abel y Set, Adán y Eva tuvieron muchos otros hijos. Aunque no se mencionan todos sus nombres, es lógico suponer que formaron una familia numerosa durante siglos. Y es precisamente de esa descendencia directa que Caín eligió a su esposa. Después de haber asesinado a su hermano Abel, Caín fue condenado por Dios a vivir errante por la tierra. Sin embargo, Dios también le puso una señal para protegerlo de ser asesinado, y Caín se marchó a vivir al este del Edén, en la tierra de Nod. Allí, con su esposa, tuvo un hijo al que llamó Enoc, y fundó una ciudad a la que le dio el mismo nombre. Esta ciudad fue el primer asentamiento urbano del que se tiene noticia bíblica, marcando el inicio de la civilización humana según el relato sagrado. Esto nos lleva a una conclusión clave: no hubo necesidad de otra raza humana para poblar la tierra. Todos los hombres y mujeres que existen, existieron y existirán, descienden de Adán y Eva. Este principio tiene consecuencias profundas, no solo biológicas sino espirituales. Significa que todos los seres humanos somos hermanos, y que todos somos igualmente necesitados de la gracia de Dios. El pecado de Caín, aunque grave, no lo excluyó completamente de los propósitos divinos. Dios siguió permitiendo que su linaje creciera, aunque no sin consecuencias. Caín fundó una línea familiar de la cual surgirían hombres notables, aunque muchos de ellos alejados de los caminos de Dios. Uno de sus descendientes fue Lamec, el primer polígamo del que se tiene registro bíblico, y también un asesino, como Caín.
En Génesis 4, 23-24, Lamec se jacta de haber matado a un hombre y de ser aún más vengativo que su antepasado. Su historia marca el inicio de una decadencia moral que comenzaba a esparcirse rápidamente entre los descendientes humanos. En contraposición a esta línea, encontramos la figura de Set, el hijo que Dios dio a Adán y Eva como sustituto de Abel. Su descendencia sería conocida por invocar el nombre del Señor. De esta línea provendría Enós, y mucho tiempo después, Noé, el justo que encontraría gracia ante los ojos de Dios y sobreviviría al gran diluvio. A través de Set se preservaría la línea de los justos, la cual culminaría con Jesucristo, el Salvador del mundo. La diferencia entre las dos líneas, la de Caín y la de Set, no solo era biológica, sino también espiritual. Mientras que una se caracterizaba por la violencia, la poligamia y la arrogancia, la otra estaba marcada por la búsqueda de Dios. Esto establece desde temprano un patrón que se repetirá a lo largo de toda la historia bíblica, la coexistencia de dos caminos, dos herencias, dos tipos de descendencia, una fiel a Dios y otra rebelde. A estas alturas, es importante mencionar que la Biblia no pretende registrar cada detalle histórico con exactitud cronológica, sino que se enfoca en lo que es espiritualmente relevante. Por eso, aunque no se mencione a cada hijo o hija de Adán y Eva, queda implícito que hubo suficientes descendientes para formar comunidades y que estas comunidades crecieron rápidamente. Ahora que hemos establecido el contexto de los primeros descendientes de Adán y Eva y el origen de la esposa de Caín, surge una pregunta clave. ¿Cuándo y por qué se prohibieron las relaciones entre hermanos y parientes cercanos? La respuesta no está solo en la biología, sino en el propósito moral y espiritual de Dios para con la humanidad. En los primeros tiempos, el incesto no era considerado pecado. Esto puede sonar extraño desde nuestra perspectiva actual, pero debemos recordar que la ley aún no había sido entregada. El pecado existe desde la caída, pero no todo estaba aún regulado por normas específicas. Es decir, antes de la ley de Moisés, Dios aún no había formalizado restricciones sobre con quién se podía o no se podía contraer matrimonio. Además, en aquel entonces el ADN humano era prácticamente perfecto. No existían aún las mutaciones genéticas que, con el tiempo, comenzaron a manifestarse como enfermedades hereditarias o malformaciones. Esto significa que los matrimonios entre hermanos no representaban un riesgo biológico como si lo serían siglos después. A medida que el pecado fue corrompiendo más y más la creación, también el cuerpo humano fue debilitándose. La información genética fue deteriorándose progresivamente. Con el paso de los siglos y al aumentar los riesgos genéticos por la endogamia, Dios estableció límites claros. En Levítico capítulo 18, encontramos un conjunto de leyes detalladas donde Dios, a través de Moisés, prohíbe las relaciones sexuales entre parientes cercanos. Estas normas son precisas y abarcan muchos vínculos familiares: padre, madre, hijo, hija, hermanos, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, suegros, nueras, cuñados y más. El mandato era claro: ninguno de vosotros se acercará a algún pariente cercano para descubrir su desnudez. Levítico 18:6. Estas leyes no solo tenían fines genéticos y sanitarios, sino también espirituales. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra de Canaán, una región donde las prácticas sexuales eran depravadas y comunes entre los pueblos paganos. Dios no quería que su pueblo imitara estas costumbres, por lo que les dio instrucciones que promovieran la pureza, la dignidad del cuerpo y el respeto por la familia. Además, al regular la sexualidad, Dios protegía la línea genealógica de donde vendría el Mesías prometido. Ahora bien, uno podría preguntarse, ¿no es esto una contradicción? ¿Por qué Dios permitió algo al principio y luego lo prohibió? ¿Acaso cambió de opinión? La respuesta es no. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo que ocurre es que la revelación de su voluntad ha sido progresiva. Es decir, Dios ha ido dando a conocer sus mandamientos de manera gradual, según el momento histórico, la necesidad de su pueblo y su capacidad para entender y obedecer. Este principio se conoce como revelación progresiva.
Así como no le enseñas álgebra a un niño que apenas aprende a contar, Dios no reveló todo su plan desde el inicio. Primero estableció fundamentos básicos, luego introdujo leyes morales, sanitarias, civiles y ceremoniales, y más tarde reveló la gracia a través de Jesucristo. Todo estaba perfectamente orquestado en su plan eterno. Ejemplos de uniones entre parientes antes de la ley abundan en la Biblia. Abraham se casó con Sara, su media hermana. Dios no solo no lo reprendió por ello, sino que lo bendijo poderosamente. Isaac se casó con su prima Rebeca, y Jacob tomó por esposas a Lea y Raquel, que eran hermanas. Aunque hoy eso sería considerado incesto y poligamia, en su tiempo fue tolerado. Lo que Dios prohíbe en un momento histórico, puede no haber sido necesario prohibir en otro. Pero una vez dada la ley, la obediencia se vuelve esencial. Por otro lado, también encontramos en la Escritura ejemplos de relaciones prohibidas que sí fueron juzgadas. Lot, tras escapar de Sodoma, fue embriagado por sus hijas, quienes temían que no hubiera más hombres para tener descendencia. De esas relaciones incestuosas nacieron dos pueblos, Moab y Amón, que más tarde se convirtieron en enemigos del pueblo de Dios. Aunque la Biblia narra estos hechos, no los aprueba. Más bien los presenta como consecuencias de actuar fuera de la voluntad de Dios. Judá, otro personaje clave en la genealogía del Mesías, tuvo relaciones con su nuera Tamar. Aunque lo hizo sin saber inicialmente quién era ella, el acto mismo revela el desorden familiar existente. No obstante, Dios usó incluso ese episodio para cumplir sus propósitos. De esa unión nació Fares, antecesor directo del rey David. El caso de Amnón y su hermana Tamar es aún más oscuro. Amnón, movido por una pasión descontrolada, la violó. Este acto abominable trajo consecuencias devastadoras. Tamar quedó deshonrada y sin posibilidad de casarse, y su hermano Absalón terminó matando a Amnón en venganza. Este hecho fue el detonante de una rebelión que sacudiría el trono de David y marcaría a su familia con una herida difícil de sanar. Como podemos ver, la Biblia no oculta los errores humanos. No los justifica ni los glorifica. Más bien, los expone para que aprendamos de ellos. El incesto, una vez prohibido por la ley divina, se convierte en un pecado grave, con consecuencias tanto físicas como espirituales. Trae vergüenza, enfermedades, violencia y muerte. Por eso Dios estableció normas claras, para preservar la salud, la santidad y el orden en su pueblo. Además, desde el punto de vista biológico, el incesto conlleva riesgos concretos. Cuando dos personas con genética similar tienen hijos, aumenta la posibilidad de que se manifiesten enfermedades recesivas como la fibrosis quística, hemofilia, albinismo, síndrome de Down y muchas otras condiciones graves. Estos problemas no eran comunes en las primeras generaciones, pero a medida que el genoma humano se deterioró, los efectos del pecado sobre el cuerpo se hicieron evidentes. Así, la ciencia moderna confirma lo que Dios ya sabía desde el principio. Por todo esto, las leyes de Levítico no solo tenían un propósito espiritual, sino también preventivo. Eran normas de amor y protección, no de restricción arbitraria. Dios conoce la fragilidad humana y nos provee límites sabios para nuestro bien. En conclusión, en los primeros tiempos de la humanidad, los matrimonios entre hermanos eran necesarios y no eran considerados pecado. Pero con el paso del tiempo y la expansión del pecado y sus efectos, Dios estableció límites claros para preservar a su pueblo. Esta progresión no es una contradicción, sino una muestra de su misericordia y sabiduría. Y aún queda una pregunta pendiente: ¿qué pasó con Caín y su descendencia después del asesinato de Abel? Aunque fue castigado y condenado a ser errante, Dios no lo abandonó del todo. Le colocó una marca para protegerlo y le permitió formar una familia. De su linaje surgieron hombres hábiles, como Jubal, el padre de los que tocan instrumentos musicales, y Tubal-Caín, forjador de herramientas de bronce y hierro. Estos aportes culturales nacieron de una línea familiar marcada por el pecado, pero también usada por Dios para permitir el avance humano. Así, la historia de Caín no termina solo con juicio, sino también con la continuidad de la vida.
porque a pesar del pecado, Dios sigue cumpliendo sus propósitos. En este video hemos recorrido desde la creación de Eva hasta la prohibición del incesto, pasando por la esposa de Caín, la descendencia de Adán, las leyes de Levítico, y los ejemplos bíblicos que ilustran cómo Dios guía progresivamente a la humanidad hacia la santidad. Si te ha sido útil esta información, te invito a dejar tu like, comentar lo que piensas, compartir este video con otros que tengan dudas similares y por supuesto, suscribirte al canal para más contenidos como este. Aquí, en Reloj Profético, seguimos profundizando en los grandes misterios de la Biblia. Hasta la próxima, y que la bendición de Dios te acompañe siempre.